Hoy en Uruguay, diferentes actores de la sociedad le están pidiendo cambios a la educación media. Es momento oportuno para que la educación repiense sus propuestas curriculares y programáticas, teniendo en cuenta las transformaciones económicas, sociales y culturales que está viviendo la sociedad. Como base para el cambio, es necesario repensar el perfil de egreso de la educación media, tomando en cuenta las transformaciones que está experimentando la educación terciaria, el sistema productivo, el mercado laboral, así como las expectativas de los propios actores, en especial los estudiantes. Actualmente, el mayor desafío es lograr que la educación media deje de ser pensada solamente como una fase preparatoria para la universidad y se transforme en una formación integral que incluya una preparación para la educación terciaria, el mundo del trabajo y la participación ciudadana, y que inspire y prepare a los adolescentes para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Las transformaciones que está experimentando Uruguay en materia de educación terciaria constituyen uno de los principales desafíos para repensar la educación media. Entre 1980 y 2013, la matrícula de educación terciaria creció de 34.000 a 181.000 estudiantes, es decir, se multiplicó por 5, mientras que la población total del país apenas creció de 2.9 a 3.4 millones. Esto significa que hoy la educación terciaria es masiva y por lo tanto que la educación media debe contribuir a que todos los jóvenes estén en condiciones, si desean, de acceder a la educación terciaria. 20 años atrás, los egresados de la educación media tenían como horizonte educativo las profesiones liberales clásicas y los títulos de grado. Actualmente, las áreas científicas, ciencias sociales y los posgrados, maestrías y doctorados son las áreas de crecimiento más dinámico. La transición hacia la educación terciaria es un desafío clave a considerar al momento de repensar la educación media. Hoy en día, la mayoría de quienes culminan la educación media logra acceder a la educación terciaria. Sin embargo, los niveles de abandono ya en el primer año de la educación terciaria indican que asegurar un egreso de calidad de la educación media debe ser una prioridad. Los cambios en el mercado laboral también son un desafío que la educación debe tener en cuenta. En Uruguay, entre el 54 y el 58% de los empleos tienen un alto riesgo de automatización y, por ende, de desaparecer en las próximas décadas como consecuencia del avance tecnológico. En este marco de profundas transformaciones, quizás la única certeza es que los adolescentes vivirán en un mundo en constante cambio. Por eso, desde la educación es necesario formar para una economía dinámica en constante transformación. Desde el punto de vista de los propios estudiantes, los adolescentes que asisten o asistieron a la educación media evalúan, en términos generales, de forma positiva los distintos aspectos de la enseñanza que reciben, particularmente los de carácter académico. De todos modos, los datos muestran algunas percepciones más críticas que habría que atender, relacionadas a la preparación que brinda la educación media para conseguir un trabajo, la educación cívica, la educación sexual y las actividades extraprogramáticas. Además, los adolescentes creen que se deberían hacer cambios para motivar la asistencia. Un 82% considera que los docentes deben tener más preparación, interés y dedicación. Un 77% estima que la familia debe integrarse al proceso educativo de sus hijos y un 73% está de acuerdo con que debería haber más deporte, música y teatro en los planes de estudio. Los docentes, por su parte, buscan estar mejor preparados para los desafíos que enfrenta la educación media. Sus principales requerimientos de formación son más especialización para atender las dificultades de aprendizaje, formación para atender a estudiantes con discapacidad y habilidades en el uso de las TIC como herramienta educativa. Repensar el perfil de egreso de la educación media, sus contenidos y sus prácticas requiere necesariamente considerar varias dimensiones. Los cambios en el propio sistema educativo, particularmente en la enseñanza terciaria que recibirán los egresados de la educación media, y las transformaciones en el mundo de la producción y en el mercado laboral, pero también la visión de los propios actores del sistema educativo, los estudiantes, los docentes y las familias. Transformar la educación media nos debe comprometer a todos, para que la educación media sea pensada, diseñada y construida para todos, y que el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes sea una realidad.